Teoría general del poder. Hace algún tiempo una persona amiga me hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para acceder o quitar el poder a los poderosos? Voy a encuadrar esta pregunta de una forma más correcta, planteando en qué consiste y qué es el poder, y cómo acceder en todo caso al mismo. Antes de responder a todo esto, tenemos que definir, explicar correctamente qué es el poder. Hace algunos años había yo pensado bastante sobre este tema, e incluso escrito algo sobre este asunto. De esta manera surgió una especie de ensayo denominado Teoría General sobre el Poder. Existen varios caminos para acceder al poder, algunos no tan correctos o digamos equivocados, pero no voy a profundizar sobre este tema. Pero ante todo tenemos que definir qué es el poder, porque sin este estudio, sin esta comparación o comprensión, mejor dicho, es imposible acceder a él. Para explicarlo y simplificar se me ocurrió la metodología como si fuéramos a explicar o a describir cualquier objeto de los cuales nos rodea. Por ejemplo, una mesa puede tener 4 patas, sirve para poner cosas encima, un vehículo, por ejemplo, un coche, ¿para qué sirve? Es un vehículo que tiene 4 ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que primero tenemos que descomponer una cosa en sus partes, estudiarlas por separado y luego en todo caso volverlas a juntar para comprender la totalidad, es decir, el todo. De la misma forma que para curar una enfermedad debemos tener un diagnóstico correcto, tenemos que analizar correctamente qué es y cómo funciona el poder. Antes de descomponer es decir, el poder, en sus diferentes partes, voy a hablar sobre algunas generalidades. Esta teoría pretende explicar desde un ángulo diferente al poder, sin desmerecer a los clásicos que han escrito sobre este tema. Y en todo caso, aspira a ser un humilde complemento a estas teorías. Entonces aquí voy a leer lo que he escrito años atrás. Es absolutamente imposible plantearse la toma del poder sin conocer previamente su naturaleza. Me refiero concretamente al poder político, es decir, el cual es manejado por el hombre pura y exclusivamente. La existencia posible de relación, negación de otros poderes no es el objeto de este trabajo. La historia de la humanidad ha sido en gran parte la historia de los distintos poderes enfrentándose, destruyéndose, complementándose, modificándose y, por supuesto, escribiendo la historia del ángulo favorable al o a los poderes reinantes de turno. Todo mecanismo del poder ha sido utilizado y sigue utilizándose en función de la dominación de un grupo humano sobre el otro. Se basa en la utilización por él o los poderes de todos los mecanismos que éste confiere, tanto como para mantenerse en él como para conquistarlo. Ya sea para ampliar su área de influencia, ya sea para limitar la área de influencia de otro poder. Una de las características del poder es que es poseído por seres humanos y está dirigido hacia seres humanos. Es una relación de sujeto a objeto. Por lo tanto, no es una relación libre. Sujeto es todo aquel quien posee el poder, de la misma manera que irremediablemente todo aquel que no lo posee es reducido a la cualidad de cosa. Claro que existen matices en este razonamiento. Por supuesto, dependiendo del momento histórico, ubicación de un punto geográfico en el planeta, esto se aplica de una forma más suave, digamos disfrazado de supuestos derechos humanos,
y en otros lugares se aplica con un rigor y una violencia inexorable. Por ejemplo, lo que sucede en algunos países del África o lo que todos hemos visto, por ejemplo, en Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Pero básicamente esta alienación, mutilación, destrucción, cosificación, que de una forma u otra está expuesto a todo habitante del planeta, es irremediable que así suceda, mientras no sea la gran masa, es decir, el pueblo, la colectividad entera, y directamente la que posea el poder. El poder político es un patrimonio colectivo y por lo tanto debe ser ejercido colectivamente. De esta manera el poder estaría al servicio de la humanidad en función de su desarrollo. En una sociedad donde la manifestación, masa, una de las 5 manifestaciones, que aclararemos más adelante, posea todas y directamente todas las otras manifestaciones o términos de poder, es la única sociedad donde es posible la verdadera libertad del individuo y su máxima superación, tanto como una entidad única como en su vida de relación hacia las otras individualidades. Por lo tanto, dichas estas generalidades como una pequeña introducción, vamos a descomponer el poder político en sus 5 partes o elementos o términos o como quieran llamarse en mi próxima charla. Gracias.